Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Autodidacta Software y Desarrollo, y en este momento pues lo que están viendo es lo que vamos a hacer. Vamos a implementar esta animación de hexágonos que es de TS Particles en un proyecto de React, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer. Em, Recordarán que hace unos meses yo creé este video de las partículas también de TS Particles, em, y pues recibió muy buenos comentarios. Uno de los comentarios, y ha sido uno de los últimos comentarios que he recibido, es lo que me anima a hacer este nuevo video ahora para los hexágonos. Gracias, estuve todo el tiempo haciendo esto. Eres el único que dice que hay que instalar dos cosas. Realmente es así porque es lo que tuve que hacer para aplicar esta de hexágonos. Yo la apliqué en mi portafolio, fíjense, quizás para ti no se ve muy bien, pero a mí me gusta el final que obtuve, el acabado que obtuve en mi portafolio. Eh, no fue fácil, primero conseguir sacar la animación, y segundo, lograr una paleta de colores que fuese lo suficientemente buena para que fuese llamativa y lo suficientemente seria a la vez, porque si tú lo ves aquí, imagínate un portafolio montado sobre esta paleta de colores. No está muy buena, ¿verdad? Entonces me quedo con estos buenos comentarios. Muchísimas gracias por sus comentarios y vamos entonces a ver cómo es la cosa con los hexágonos de TS Particle. Fíjate algo. ¿Por qué te dejo el sandbox? Te dejo el sandbox. No vamos a hacer un proyecto en el que tú veas cómo yo lo voy a hacer. Te dejo el sandbox. Si acá funciona, en tu proyecto de React va a funcionar. Así de sencillo. Te dejo el sandbox porque desde que yo utilicé esta animación para mi portafolio, pues me di cuenta que es un poco complicado también conseguir las versiones que permitan que esto realmente compile y se renderice. Entonces, fíjate, yo tengo aquí React, lo tengo en 18.3, el React DOM en 18.3, React TS Particles lo tengo en 1.43.1 y TS Particle Path Polygon lo tengo en 1.43.1 también. Si yo modifico algo acá, esto lo modifiqué hace una semana, modifiqué el repositorio del sandbox, y logré estas últimas versiones. O sea, siempre ando buscando las versiones más actuales en las que funciona para que quede en el sandbox con esas versiones. Pero si yo me llevo a TS Particles a 2.0 y igual para TS Particle Path Polygon al 2.0, entonces fíjate que no se renderiza, o sea, no compila, no salen los hexágonos, no sale la animación. Entonces, por eso les insisto, en el momento en que se creó este video, las versiones más nuevas o el package JSON más actual que logré para renderizar esta animación de hexágonos es con 18.3 para React y React On y 1.43.1 en ambas librerías de TS Particles, en ambas instalaciones de TS Particles, tanto para React TS Particle como TS Particle Path Polygon. Entonces, ¿qué te recomiendo? En el momento que tú vayas a realizar esto en tu proyecto de React, pues entonces sencillamente te vienes al package JSON. Esto dejó de andar, voy a recargarlo. Vamos 5 minutos de video, estamos bien. Perfecto. Entonces te vas a venir al package JSON, vas a copiar estas versiones y lo llevas a tu proyecto de React. Tal cual, lo pegas allá en tu... Oh, ¿qué sucede? Bueno, ya ahí salieron. Ok, copias estas 4 líneas de código que están acá, te las llevas a tu proyecto de React y simplemente es un npm install y listo. Vas a tener las librerías que requieres con las versiones que requieres. Si en el momento que tú estás viendo este video vienes acá, abres el proyecto, abres mi sandbox y buscas actualizar las versiones y te funcionó, pues comenta aquí también, no seas egoísta, comenta aquí abajo, me dices, mira, ahora está funcionando para el 2.0 también de TS Particles y TS Particles Path Polygon.
Entonces, perfecto, yo me vengo al sandbox, actualizo el package JSON y listo, lo seguimos teniendo disponible para los demás invitados a este canal. Entonces, y si logras entonces aumentar las versiones, pues entonces ya no tendrás que copiar estas 4 líneas de código, o si las copias, obviamente, pero entonces ya estaría actualizadas las versiones, las copias igual, te los lleva a tu proyecto de React y allá esto va a funcionar perfecto. ¿Qué más tengo acá en este proyecto de React? Pues tengo el lag.js, el app, en el cual entonces tengo 4 importaciones, que es el use callback de React. Tengo a particles, que es esta etiqueta, viene de React TS Particles, y 2 funciones, load polygon path y polygon path name. ¿Ok? Esas 2 funciones pertenecen a TS Particles Path Polygon. ¿Ok? Esas son las 2 funciones que vienen en esa librería, en esa instalación. ¿Ok? El resto es los estilos y bueno, mira, aquí está la función más importante para lograr que esto se renderice y es esta función particles init, que usa use callback y luego, posteriormente entonces le paso el load polygon path y le paso el mismo argumento que estoy recibiendo por acá en el use callback. Perfecto, acá tengo entonces una etiqueta llamada particles, que es esta que estoy importando de React.js Particles. Esta etiqueta este componente recibe 2 propiedades, 2 props. ¿Ok? Una es las opciones, options, debe llamarse options, y init, que es al cual le paso particles init. ¿Ok? Que es la función que creamos acá arriba. Recuerda, los particles init. Ahora, para que esto se visualice mejor, yo me voy a llevar los options, me lo voy a llevar a una variable a cada parte, const option igual a, perfecto, y entonces le pasamos aquí como prop options, perfecto, todo está bien. Vamos a evaluar un poco qué tenemos acá en las opciones, ¿ok? Fíjate, lo primero que encuentro aquí es la posición. La posición es desde donde sale la animación, ¿ok? 50-50 quiere decir 50 para X, 50 para Y, que van a salir exactamente en el medio. Y para quienes me preguntan dónde estudiaste desarrollo, pues déjame contarte, y es una recomendación, realicé estudios acá en Academlo. Academlo es una academia que me brindó la oportunidad de realizar estudios de desarrollo web, full stack y ciencias de la computación. Perfecto, con una educación que, vale decir, me ha servido para tener mi primer trabajo en tecnología, con una educación que me ha servido para mantenerme en ese primer trabajo exitosamente. Cabe decir, nada se me ha quedado grande y todo eso gracias a Academlo. También me brindó la oportunidad de estar en una comunidad de miles de desarrolladores, una comunidad realmente activa de miles de desarrolladores. Es una comunidad que tiene muchísimas actividades, que la coordina por supuesto Academlo, en la que conocemos la realidad de otros estudiantes, de otros egresados de Academlo, cómo consiguieron su primer trabajo, sus recomendaciones ante una entrevista con un recruiter. Es súper interesantísimo tener una comunidad tan viva como la que tenemos en Academlo, ¿ok? Pero ¿qué es lo más importante? Aquí viene el broche de oro, es que no cancelé una matrícula, lo que realmente vale una matrícula para una carrera de tecnología en cualquier lugar del mundo, sino que comencé a pagar un plan de financiamiento una vez que conseguí mi primer trabajo en tecnología. De manera que estudia hoy y paga después. Súper sencillo. Nos regresamos al video y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a ver de nuevo desde dónde sale. Mientras esto se carga, iba a ir de nuevo a mi portafolio a mostrarles algo, pero fíjense que no hace falta. Salen desde el medio. Ahora, en mi portafolio yo lo utilicé de esta manera. Para Y en 0 y para X en 50. Entonces sale desde el centro, desde la parte de arriba, desde el centro, ¿ok? En el centro. Entonces, esta es la ubicación en la que van a salir la animación. Por acá más arriba vamos a encontrar los colores. Fíjate que si yo paso, esto es igual que tenerlo F00. ¿Ok? Pero si me paso la F para acá, entonces
va a ser verde. Si me paso la F para el final, entonces, perdón, no debí borrar este ser. Si me paso la F para el final, entonces va a ser azul. Sencillo. El color, el color del background, aunque por acá hay un background, fíjate, aquí hay un background, no lo vas a lograr cambiando allí, sino que lo vas a lograr aquí en fill color, color de relleno. Fíjate que si vamos a colocarlo en rojo, esto se va a ver horrible, pero fíjate, ahí está en rojo y tenemos las partículas azules. Para quien dice no son partículas, son hexágonos, no, es una partícula que va haciendo la forma del hexágono, ¿ok? Así que no me burles. Perfecto, este va a ser, oye, esto se ve horrible, entonces vamos a regresarlo allí. Otra cosa que es importante, o sea, de parte de las configuraciones que puedes hacer, fíjate, aquí hay una animación para la partícula, ¿ok? Esta animación está en true y fíjate, ahorita está en 1. Si yo lo coloco en 100, fíjate lo que va a lograr. Como lo que yo entiendo es que amplía el espectro de colores posibles que puede tomar la partícula y entonces se ven más colores visibles. Si yo lo regreso a 1, entonces va a ser netamente azul. Pero si lo regresamos entonces a 1000, creo que, fíjate, fíjate, o sea, es más colorido, más tipo LGBT. ¿Ok? Ok, vamos a dejarlo por ahí como en 10. Ahí va a variar poco. Va a variar, pero va a variar poco. Ok, lo mismo es si lo coloco esto en false. Entonces ya no se va a ver la animación. Así esto esté en 10.000, no se va a ver la animación porque está inhabilitado. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues por acá hay un size, vamos a ver si lo consigo. Este size value, si lo coloco en 30, entonces va a ser una partícula bastante grande. Así que lo regresamos a 3. En cuanto al full screen y el Z-index que tenemos acá, pues eso dependerá del caso de uso. Yo por lo menos lo utilicé, es un Canva que se ve en todo el portafolio. Creo que para lograr que se vea en ciertas partes de tu página, entonces tendrías que trabajar con el Z-index y aquí lo tienes. Tendrías que trabajar con el Z-index. Perfecto, esto quizás es todo ya, ya vamos 13 minutos, yo creo que ya estamos listos, no tengo más que mostrarles, les dejo el enlace del sandbox acá en la descripción. ¿Qué más tengo por allí decirles? Bueno, suscríbete al canal y espero que te haya gustado, comenta por supuesto si te gustó, si quieres algo más para ver y ya estaré a gusto de leer tus comentarios, de responderte. Así que listo, muchísimas gracias por acompañarnos, chao chao.